Colegas, amigos y público que se ha conectado a esta actividad, reciban un cordial saludo de Carlos Casa, docente, investigador y asesor en temas de inclusión educativa. Hoy compartiremos con ustedes una sistematización de reflexiones sobre inclusión educativa que hemos titulado Inclusión Educativa Superior, unas precisiones necesarias. Desde la Universidad Central del Ecuador, la Dirección de Desarrollo Académico te invita a repensar la educación. Imagina un aula donde todas las personas, sin excepción, se sientan valoradas y capaces. Un espacio donde la diversidad no es un obstáculo, sino una oportunidad para enriquecer nuestro aprendizaje. Este seminario es una oportunidad para celebrar la diversidad que nos define. Exploramos cómo las diferentes identidades, experiencias y necesidades de nuestros estudiantes enriquecen nuestra comunidad universitaria. ¿Han pensado en el impacto transformador de una educación inclusiva? No es solo una idea bonita, es la llave para un futuro donde todos podamos desarrollar nuestro máximo potencial. Bienvenido a este espacio de reflexión y acción organizado por la Universidad Central del Ecuador. Vamos a adentrarnos en este viaje por la educación superior inclusiva. Es una aproximación que me parece necesaria para que nosotros vayamos conociendo, al menos de manera panorámica, cómo hemos ido avanzando en el tema de inclusión educativa en la educación superior. Esta disertación va a estar estructurada de la siguiente manera. Vamos a comenzar con una introducción que recoge algunas reflexiones del webinar desarrollado en enero del 2022 por la UNESCO, en donde se hace un diagnóstico de cómo está la inclusión educativa en la región. Posteriormente vamos a conceptualizar lo que es inclusión educativa. En algún momento también nos detendremos a reflexionar en la diferencia sobre lo que es inclusión educativa y lo que es educación inclusiva, porque cada uno de estos conceptos tienen ciertamente sus precisiones. Avanzaremos hacia un diagnóstico que nos permitirá conocer cómo estamos avanzando en temas de inclusión educativa acá en el Ecuador, especialmente. Algunas estadísticas que nos permitirán saber de manera muy cierta, muy puntual, cuánto hemos avanzado en temas de inclusión. Viajamos luego hacia el marco normativo y este marco normativo nos permitirá saber cuál es el encuadre jurídico en términos de la normativa legal nacional e internacional que avala los procesos de inclusión en la educación superior. Y finalmente generaremos una suerte de barrido de algunas estrategias a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro para poder concretar políticas educativas de inclusión en la Universidad Ecuatoriana. En la gráfica que ustedes observan pueden encontrar una vista panorámica de los distintos procesos que están relacionados con la inclusión educativa a nivel superior. Si ustedes se fijan, el primero de estos procesos es el acceso equitativo. Luego tenemos un segundo proceso que es el aprendizaje centrado en el estudiante. Avanzamos hacia la participación y el bienestar no solamente del estudiante, sino de la comunidad universitaria. Y luego giramos hacia la movilidad y la empleabilidad, porque nosotros sabemos muy bien que hoy por hoy la universidad forma profesionales que se insertan en los distintos espacios de los campos laborales. Y por último, el desarrollo pleno, el éxito en la vida, ese seguimiento que nos permitiría saber con certeza si el trabajo realizado por las universidades se convirtió en el eje vital de los proyectos de vida de los egresados en las universidades. Comencemos por el acceso. Desde el 2010, la política educativa ecuatoriana gira hacia la inclusión. Cuando gira hacia la inclusión va generando los distintos marcos normativos que hacen un llamado de atención a las instituciones educativas en general y a las instituciones educativas de nivel superior en particular sobre el acceso para todos y para todas sin ningún tipo de discriminación. Cuando nos referimos a este acceso, claro, nos referimos, por ejemplo, generar políticas que permitan el acceso de estudiantes con necesidades educativas específicas, estudiantes en una situación de exclusión sociohistórica. En nuestro país sabemos especialmente que los grupos indígenas y afroecuatorianos han vivido una situación histórica de exclusión. También se han evidenciado exclusión
por temas relacionados con género, por ejemplo, discriminación de tipo económico. Sin embargo, la normativa que comienza con la Constitución del 2008 comienza a enmarcar un proceso que llama a las universidades a generar políticas que permitan un acceso equitativo. Este primer paso dentro del país y dentro de la región es el que más se ha generalizado y en el que más se ha avanzado. Estas políticas se han ido estableciendo de manera simultánea también en otros países, y en este punto en particular se han dado importantísimos avances en tema de acceso a la universidad. Sin embargo, quedan todavía muchas tareas pendientes. Por ejemplo, podríamos plantear el siguiente caso: estudiantes que llegan a la universidad mediada por la prueba de ingreso o de acceso a la universidad. Efectivamente, con las políticas afirmativas acceden al sistema universitario, pero luego de varios meses terminan por desertar del sistema universitario. ¿Eso qué quiere decir? Que en un primer momento se garantizó el acceso, pero que luego las distintas instituciones educativas superiores no generaron las políticas necesarias para que el estudiante continúe sus estudios y más aún se gradúe. Aprendizaje centrado en el estudiante. Las universidades se adecuan a las necesidades del aprendizaje de los estudiantes, o son los estudiantes quienes tienen que adecuarse a las condiciones marcadas por las universidades. La respuesta realmente es la segunda opción. Todavía los estudiantes, cuando ingresan a los sistemas de educación superior en distintas instituciones, tienen que irse adecuando a las condiciones determinadas por las universidades. Pero estas condiciones en muchas de las ocasiones no son flexibles. Planteémoslo en términos de ejemplos concretos. ¿Cuán flexible es la normativa dentro de las instituciones educativas frente al caso de un estudiante con enfermedades catastróficas, por ejemplo, que requiere atención médica buena parte del día, buena parte de la semana, buena parte del año, y que evidentemente no va a poder cumplir con la cuota de asistencia presencial para poder garantizar el éxito en su aprendizaje? Y se han visto todavía cantidades importantes de estudiantes que terminan desertando porque no cumplen con ciertas cuotas de asistencia, y estas están relacionadas justamente porque la atención médica que deben recibir les impide que estén a tiempo completo, si se quiere, en las universidades. Sobre esto también es importante mencionar un principio importante, que es la flexibilización del currículo en las universidades, porque cuando hablamos nosotros de inclusión educativa, hablamos necesariamente de caminar de la mano con un currículo que sea lo suficientemente flexible para que se concentre en el estudiante y no de manera rígida en los lineamientos institucionales. Claro, no estoy hablando que se rompan los lineamientos institucionales, pero sí que se flexibilicen a las distintas realidades que viven los y las estudiantes de las instituciones educativas de nivel superior. El tercer punto, importantísimo, participación y bienestar. Acá es importante hacer la reflexión que cuando hablamos de inclusión educativa no nos limitamos estrictamente a todas las políticas y prácticas que nosotros desarrollemos en pro de la inclusión con nuestros estudiantes, sino también que se hace una reflexión sobre la comunidad universitaria. ¿En qué medida, por ejemplo, un investigador, un docente investigador que tiene algún tipo de discapacidad física, tiene adecuados los laboratorios en donde pueda hacer de manera eficiente y real sus procesos de investigación? Si en nuestras universidades todavía no hemos dado esos pasos, pues quiere decir que tenemos una tarea pendiente en términos de participación, en términos de bienestar para todos los integrantes de la comunidad educativa. Asimismo, y ya lo vamos a revisar después, encontramos estadísticas que nos hablan de docentes que todavía están en una condición vulnerable en términos de la relación laboral con las universidades. Técnicos docentes, especialmente apoyo académico, que no tienen una condición de estabilidad, y esto no permite a su vez generar una relación de bienestar con las instituciones educativas y convertirse en un potencial para generar las políticas de inclusión. Luego hay que comprender que cuando nosotros hablamos de inclusión educativa en la educación superior, necesariamente tenemos que garantizar no solamente el grado de nuestros estudiantes, sino que estos logren insertarse en la vida laboral. La movilidad
de medida en función de los estudiantes que se gradúan de las universidades y aquellos que pueden realmente acceder a un empleo sin ningún tipo de discriminación. Y esto es importante mencionarlo porque aunque existe en el país una normativa que fija ciertas cuotas en cuanto a contrataciones a personas con algún tipo de discapacidad, realmente quienes llegan a acceder a la vida laboral en condiciones relacionadas con discapacidad sigue siendo una tasa bastante ínfima, bastante baja. Y también por otro lado las universidades en buena medida no han desarrollado todavía un sistema de seguimiento de sus egresados en este proceso de inserción a la vida laboral. Y por último, el proceso de inclusión se cierra cuando las universidades, las instituciones educativas de nivel superior logran garantizar que sus egresados mantengan como eje transversal de su proyecto de vida, de su éxito en la vida, la profesión que estudiaron en las universidades. Y las estadísticas demuestran que ciertamente buena parte de los estudiantes que se gradúan en las universidades no se dedican a la carrera o a la profesión que estudiaron en las universidades. Esto entonces nos da cuenta de que hay muchísimas tareas pendientes en los temas de inclusión educativa en la educación superior. Bueno, vamos avanzando entonces un poquito. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de inclusión en la educación superior? Me voy a permitir leer lo que nos propone Carmen Márquez. La inclusión universitaria es un proceso de fortalecimiento de la capacidad de los sistemas universitarios para ofrecer oportunidades equiparables y de calidad para todos. Y aquí el término importante es equidad. Y la pregunta hacia las universidades es, ¿realmente las universidades han generado las condiciones de equidad adecuadas para que todos y todas quienes están inmersos en la vida universitaria alcancen una educación de calidad que termine con un proceso de graduación y de inserción a la vida laboral, que constituye un eje transversal en el proyecto de vida de estos estudiantes? Si la respuesta es no, pues entonces vemos que tenemos una tarea bastante ardua que cumplir todavía en términos de inclusión educativa. Y aquí quiero detenerme en un concepto importante, ¿no? Fortalecer los sistemas universitarios. Ciertamente cuando se hace la revisión de en qué medida las universidades del país han ido generando distintas estrategias, proyectos o programas que favorezcan la inclusión, hay que decir que se han dado pasos importantes. Voy a citar algunos casos muy puntuales. La Universidad Politécnica Salesiana, por ejemplo, lleva varios años haciendo distintos proyectos y programas de inclusión educativa, especialmente relacionado con personas con algún tipo de discapacidad. En ciertas universidades privadas también se ha comenzado con la creación de unidades de apoyo a la inclusión educativa. Esto es importantísimo porque ciertamente en un primer momento nosotros tendremos que recurrir a un grupo de especialistas que vayan marcando la pauta de cómo hacer inclusión en las instituciones educativas a nivel superior. Y hay que decir también que la cantidad de investigaciones relacionadas con el tema de educación superior han comenzado a aumentar. Es importante esto porque definitivamente si no se sustenta este trabajo de inclusión educativa en la investigación, ciertamente no se tendrá una base de datos, una sistematización de experiencias que nos permitan aprender de las distintas prácticas que se realizan en las instituciones educativas. Si nosotros observamos en la diapositiva, también vemos especialmente cuáles son los grupos menos representados en las universidades y escuelas politécnicas en el país. Vemos entonces personas con un bajo nivel socioeconómico. De entrada podemos decir que nuestro sistema educativo es un sistema educativo público, pero también garantiza la educación privada. En el caso de que alguna persona en el país quiera acceder a una carrera que se oferta a la institución educativa privada y no cuenta con los medios para hacerlo, simplemente no podrá ingresar al sistema. Entonces hay una exclusión económica evidente. Pero aún en la educación pública esta exclusión educativa en lo económico es también todavía notoria. Estudiantes que por distintas condiciones tienen que elaborar y también tienen que estudiar, de alguna manera están en condiciones inequitativas a la hora de participar en los distintos procesos educativos en la educación superior. Hay estudiantes, por otro lado, que por ejemplo son quienes están a cargo de el sostenimiento económico de sus familias y eso les impide que puedan continuar con sus carreras. Si ustedes van ya encontrando
a manera de reflexiones, posibles soluciones a estas situaciones, se darán cuenta que es necesario fortalecer, por ejemplo, un sistema de becas que atienda estos casos. En el caso, por ejemplo, de mujeres cabezas de hogar, en buena medida, muchas de ellas terminan por desertar también, porque tienen que encargarse no solamente de sostener financieramente su hogar, hacerse cargo de sus estudios, sino que también tienen que encargarse del cuidado de su hijo, del cuidado de su hija. Eso le pone evidentemente en una situación de inequidad. Minorías étnicas, ya lo dijimos, y luego los datos lo van a verificar. La población indígena y la población ecuatoriana tiene tasas de ingreso a la universidad mucho menores que la población mestiza que tenemos acá en el país. Y de igual manera la discapacidad, personas con algún tipo de discapacidad no encuentran todavía en las universidades ecuatorianas condiciones favorables para que puedan hacerse distintos procesos de inclusión educativa. Y no me refiero, claro, solamente a las adecuaciones arquitectónicas que en buena parte, hay que decirlo, algunas universidades y escuelas politécnicas han comenzado a implementar. No, me refiero a la flexibilidad del currículo, que de pronto es uno de los temas más álgidos, porque nos preguntamos hasta qué punto podemos flexibilizar el currículo, en qué medida podemos flexibilizar el currículo para garantizar, por un lado, que los profesionales que se gradúan en las universidades y escuelas politécnicas tengan un nivel de competencia pertinente, adecuado para desempeñarse en la vida laboral, y por otro lado, generar también las condiciones necesarias para que este grupo de personas con alguna necesidad educativa específica asociada a discapacidad puedan acceder justamente al derecho de una educación de calidad. Y por último, pues bueno, también es importante mencionar otros grupos, por ejemplo, grupos de incorporación tardía que se incorporan a las universidades y que en buena medida también terminan desertando de las universidades por todas estas variables de tipo sociocultural especialmente, que les hacen sentir que están fuera del esquema en el que se está enseñando dentro de la vida universitaria. Hay otras variables, por ejemplo, también las variables de género, que son importantes mencionarlas también a la hora de hacer inclusión educativa. Bien, avancemos un poquito. ¿Cómo alcanzar la inclusión educativa? El objetivo de la inclusión educativa es brindar las oportunidades a todas las personas en desarrollo general en las distintas esferas, cognitiva, motora, emocional y sociocultural, así como la inserción futura al mundo laboral. No existe, si se quiere, una fórmula para garantizar la inclusión. No existe una fórmula, pero sí existen algunas experiencias, especialmente desarrolladas en Europa, en otros países de la región, que vale la pena conocer y de alguna manera valorar para poder aplicarlas de manera contextualizada en las universidades de nuestro país. La primera gran tarea es una eliminación de barreras, y insisto en esto, no me refiero solamente a eliminar barreras arquitectónicas, sino también barreras socioculturales, también barreras pedagógicas, barreras psicopedagógicas, barreras en el currículo, barreras en el sistema de evaluación, barreras que permitan el acceso a la vida laboral. La eliminación de barreras implica una cultura de la inclusión que no la vivimos plenamente todavía en las universidades y escuelas politécnicas de nuestro país. Para eliminar estas barreras, justamente lo que se promueve es un sistema de apoyos, pero este sistema de apoyos tendría que venir dado, claro, primero desde el Estado, luego a nivel meso por parte de las políticas educativas de las universidades y escuelas politécnicas de nuestro país, los institutos de educación superior, y finalmente, claro, también la participación de las familias, la participación de los mismos estudiantes que están en condiciones de exclusión. Esto nos permitiría, esta lógica, esta dialéctica nos permitiría justamente ir generando una dinámica de acceso a las universidades y que permita garantizar todo este proceso que hemos venido revisando. El acceso, garantizar un aprendizaje centrado en el estudiante, el bienestar y participación de toda la comunidad universitaria, la movilidad hacia la empleabilidad y por supuesto que esto se convierta en el eje de vida del proyecto personal de nuestros egresados. En la lámina que observamos a continuación vemos, sin embargo, que en términos ciertos, es hoy por hoy la familia principal de apoyo al grupo de estudiantes en condiciones de exclusión. En cuanto al Estado, si ustedes lo miran, está en la posición número 3. Es ciertamente quien menos ha generado un respaldo decisivo para que la inclusión educativa en la educación superior se vuelva una realidad. Y por otro lado también, en cuanto a las condiciones laborales,
el sistema de trabajo en nuestro país todavía no abre las puertas de manera amplia, de manera inclusiva, a los estudiantes que se encuentran en alguna condición o situación de vulnerabilidad. Eso quiere decir que de alguna manera se está construyendo un sistema de apoyo guiado o fortalecido desde las familias, desde lo que las familias hacen o aportan para que sus hijos o sus parientes puedan llegar a la universidad o en su momento puedan, después de graduarse, acceder a la vida laboral. ¿Cuáles son algunos de los potenciales factores que limitan la inclusión universitaria? Uno de ellos ya lo mencionamos, lo volveremos a plantear: la mercantilización de la educación superior. En efecto, en nuestro país, por ejemplo, la educación privada está limitada a la posibilidad de que cuentes o no con el recurso para poder acceder a estudiar una carrera. Si no cuentas con ese recurso, a pesar de que existe un sistema de becas, no deja de ser excluyente para las grandes mayorías. Introducción de medidas de desempeño. Las universidades en los últimos años comienzan a establecer algunos estándares, pero esos estándares no son estándares que están basados en medidas inclusivas, sino más bien en algunos casos son medidas que excluyen a buena parte de los integrantes de la comunidad universitaria. No se considera estos estándares con una visión inclusiva. Por otro lado, pues los débiles apoyos de políticas de apoyo directo e indirecto a un sistema de becas que es insuficiente, sistemas de apoyo a la inclusión que apenas están en formación en algunas universidades, un sistema que permita la integrabilidad entre la vida universitaria también y la vida laboral y que permita y garantice que efectivamente nuestros graduados accedan a este espacio de trabajo. Y por último, pues, una cultura que se resiste todavía a la diversidad. Hay que pensar, por ejemplo, en nuestro país, en el modo como hemos construido, por ejemplo, nuestras ciudades, y vemos que la construcción de nuestras ciudades es una marca clarísima de cómo todavía seguimos siendo excluyentes. No hay que, sino darse una vuelta por nuestros barrios o por nuestras calles para darnos cuenta cómo por allí no podría transitar en condiciones adecuadas una persona con discapacidad visual o una persona que deba usar algún dispositivo para movilizarse. De igual manera ocurre en términos de educación, y no solo en educación superior, sino también en la educación en otros niveles, el nivel medio, el nivel básico. Veamos brevemente algunas de las cifras y algunas de las proyecciones que se tienen con respecto al tema de la inclusión. El ODS número 4, el Objetivo de Desarrollo número 4, es el que marca de alguna manera la pauta global de cuál sería la meta de la educación en nuestros sistemas educativos. Si nosotros todos lo podemos leer, la meta del ODS 4 es que de aquí al 2030 se asegure el acceso de hombres y mujeres a la formación técnica, profesional y superior, ¿no? Pero, de alguna manera, las cifras no nos acompañan. En los últimos años ha habido una deserción escolar de cerca de 84 millones de estudiantes. Por otro lado, también vemos cifras alarmantes de 300 millones de estudiantes que no terminan de desarrollar algunas de las competencias educativas básicas a nivel de lectura, a nivel de cálculo matemático. Estas cifras, si ustedes las revisan, de alguna manera son desalentadoras y pareciera que este objetivo planteado para el 2030, tal como están las cifras, pues no es un objetivo que esté ahora mismo al alcance de nuestro país. Bueno, no pasa solo en nuestro país, realmente es un tema que se expande hacia la región. Después del COVID, por ejemplo, es interesante revisar esto, que solo 4 de cada 5 personas tuvieron pérdidas en cuanto al tema de aprendizaje, ¿no? Entonces, esto genera condiciones de inequidad, y estas condiciones de inequidad de alguna manera más bien nos alejan del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Se calculan, después del COVID, más de 100.000 millones de pérdidas en temas relacionados con inversión en educación después de la pandemia. Entonces, estas cifras más bien nos alejan del ODS 4, que se planteó como meta acceso a una educación de calidad, a una educación técnica, superior, universitaria. Acá también, por ejemplo, podemos ver algunas cifras que marcan las diferencias entre el acceso a la universidad, por ejemplo, de países
como Europa y Estados Unidos, y también de la región de América Latina. Estamos bordeando a partir del 2020 un poco más del 50% de acceso en las universidades europeas, y de Norteamérica un poco más del 70%. Hay un quiebre que no es nuevo, es un quiebre histórico. Sin embargo, hay que decir que el acceso en los últimos años ha crecido. ¿Sí? Es un acceso mayor que el que teníamos, por ejemplo, en el 2010 o el que teníamos en el 2000. Pero sin embargo, todavía hay una brecha entre los países europeos, norteamericanos y los países de la región. Acá hay un dato bastante interesante. Si nosotros nos fijamos en la gráfica que está en la parte derecha, encontramos que las tasas de ingreso de los grupos indígena y afroecuatoriano, son las tasas de ingreso muchísimo más bajas y menores frente al acceso a la universidad. Esto vuelve a dar cuenta de cómo estos grupos que históricamente han sido excluidos, pues todavía no logran insertarse e incluirse de manera cierta en el sistema de educación superior. Aquí vale recordar que a partir del 2011, cuando se crea la CENESID y se crean las políticas de acciones afirmativas, buena parte de estos estudiantes llegaron por primera vez a la universidad. Sin embargo, y aquí una vez más planteo este conflicto, muchos de estos estudiantes en efecto llegaron a la universidad, pero buena parte de ellos no se mantuvieron en la universidad y muchísimos menos se graduaron. Entonces, cuando nosotros hablamos de inclusión, no podemos limitarnos estrictamente a que lleguen a la universidad. El proceso de inclusión es hasta que estos estudiantes se gradúen, se inserten en la vida laboral y, por supuesto, hagan de lo que aprendieron el eje transversal de éxito en su vida. En esta gráfica, por ejemplo, también observamos, ya no a nivel de estudiantes, sino a nivel de profesores, por ejemplo, como solamente cerca de un 30% de profesores universitarios y de instituciones de educación superior tienen nombramiento, mientras que la gran mayoría de profesores todavía viven con un contrato, una relación laboral de contrato que no les permite generar una estabilidad laboral. Y de igual manera hay una distancia bastante asustable en términos de ingresos salariales entre quienes son considerados personal académico y personal de apoyo académico. Estas inequidades tampoco permiten generar condiciones de inclusión, y las autoridades de las instituciones educativas de nivel superior deben realmente tomarse en serio este tema de las condiciones laborales y salariales de estos grupos considerados apoyo académico, porque en buena medida el soporte académico de nuestras universidades está sosteniéndose sobre el personal de apoyo académico. En otra de las gráficas se puede observar, por ejemplo, que hay buena cantidad de estudiantes que han ingresado al sistema de educación superior, pero estos estudiantes con discapacidad, por ejemplo, especialmente son estudiantes que tienen discapacidad física. Y sí, es cierto, muchas universidades han comenzado un proceso de adecuación arquitectónica de los distintos espacios para que estos estudiantes tengan acceso, tengan movilidad. No es una política generalizada, pero hay iniciativas en este sentido. Pero cuando se trata de alguna discapacidad asociada a un déficit cognitivo, el número de ingresos es menor, es absolutamente menor. En este sentido, es importante que comprendamos que la inclusión busca la apertura hacia todos y todas sin ningún tipo de discriminación. ¿Cuál es el marco normativo que rigen las políticas de inclusión educativa en nuestro país? Bueno, hay, como ustedes pueden observar, varias normativas nacionales e internacionales que determinan desde el punto de vista jurídico, legal, el campo para hacer inclusión educativa en la educación superior. Comenzamos por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Discapacidades, la Ley Orgánica de Educación. A nivel internacional tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y una serie un poco más amplia de documentos en cuanto a acuerdos, en cuanto a sentencia. Me gustaría detenerme a leer una partecita nada más del artículo número 11 de la Constitución, porque es importante que lo tengamos bien claro. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades.
Nadie podrá ser discriminado, por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, afiliación política, pasado judicial, condición socioeconómica, condición migratoria, condición sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. Y la educación es uno de los derechos que está establecido en la Constitución. Sin embargo, habrá que decir que ciertamente no se garantiza en términos efectivos y reales este acceso a todos y a todas. Asimismo, el artículo 71 de la Ley Orgánica de Educación Superior plantea el principio de igualdad de oportunidades. Hemos generado esta igualdad de oportunidades y la respuesta ciertamente sigue siendo no. Estamos avanzando en buena medida, pero aún no se garantiza una equidad de oportunidades para todos y para todas quienes acceden al sistema de educación superior. Aquí es importante mantener, ¿no?, que la educación superior, todos los actores del sistema de educación superior deberían tener las mismas posibilidades en el acceso, la permanencia, movilidad y egreso del sistema. A lo largo de esta disertación hemos visto que ciertamente esas condiciones no se cumplen. Bien, cuando nosotros procuramos comenzar a generar algunas políticas de educación inclusiva, es necesario que nos ubiquemos en un espacio estructurado a nivel macro, a nivel meso y a nivel micro, ¿sí? A nivel macro, los primeros pasos que ya se han comenzado a dar están relacionados con el marco legal, el marco normativo, que ya es uno de los elementos con los que nuestro país y muchos países de la región cuentan. Es decir, en este sentido se ha avanzado bastante en el tema de la legislación que garantice el acceso a la universidad de todos y de todas sin ningún tipo de discriminación. El segundo aspecto, el cambio de paradigma cultural, es mucho más complejo, porque esto implica que la sociedad en su conjunto sea capaz de entender la inclusión como una práctica cultural cotidiana, una práctica que apunte hacia la diversidad. Y ciertamente hay que decir que los datos, las cifras, las realidades que acabamos de analizar, más bien nos dictan que ocurre en nuestro país lo contrario, que existe discriminación por una condición étnica, que existe discriminación por discapacidad, que existe discriminación por condiciones socioeconómicas. Así que el cambio del paradigma todavía es una tarea pendiente. A nivel mesoinstitucional, es decir, a nivel de cómo las instituciones educativas de educación superior se van moviendo, van generando políticas, van generando prácticas, proyectos y programas que garanticen la educación superior, pues tenemos varias estrategias, varios proyectos, uno de ellos los programas aspiracionales, los cupos de reserva, sistemas de becas, formación propedéutica. Aquí me detengo un momento porque es importante que las universidades y escuelas politécnicas entiendan que el perfil de egreso de los estudiantes del nivel medio no se adecua con el perfil de ingreso a las universidades y escuelas politécnicas. Entonces esto genera una brecha que ha permitido de alguna manera responder a través de cursos de nivelación o de sistemas propedéuticos. Es una realidad que vivimos nosotros acá en el país y que vivimos todavía en la región. Así que el sostenimiento de estos sistemas, dadas las realidades de egresamiento de bachilleres del país, es algo que debe considerarse y consolidarse. Claro, lo importante es que a futuro se proyecten algunos programas que mitiguen esta falta de integralidad entre el sistema de educación media y el sistema de educación superior, que se articulen el perfil de egreso con el perfil de ingreso a las universidades. Programas de mentoría o programas de conciliación son, entre otras, algunas de las iniciativas que varias universidades acá en el país y también en la región se han comenzado a desarrollar para hacer frente al tema de la inclusión. Por último, a nivel microinstitucional, la creación de espacios y entornos accesibles, que sí, muchas universidades lo han comenzado a hacer, pero se han limitado en buena parte al tema arquitectónico, al tema de organización de los espacios, pero no al tema curricular, que es un tema, si se quiere, más complejo y que genera un poco más de conflicto y resistencia entre muchos de los integrantes de las comunidades de estas instituciones educativas. Y también un sistema de indicadores de evaluación que, como lo mencioné anteriormente, son indicadores nada inclusivos, poco permeables, más bien tanto verticales y estandarizados, que no se flexibilizan en función de algunos de los criterios de inclusión. Por ahora me quiero referir un poco a los principios que deberían ir modulando o ir modelando los procesos de inclusión, especialmente relacionado con
estudiantes o con personas con necesidades educativas específicas asociadas a la discapacidad. 4 principios importantes cuando se hace inclusión educativa en educación superior. El primero de ellos, la flexibilidad. Pero esto genera debate. ¿Hasta qué punto podemos nosotros flexibilizar el currículo en cuanto a competencias, en cuanto a tiempos, en cuanto a metodologías, en cuanto a recursos, para garantizar el aprendizaje de todos y de todas nuestros estudiantes en las universidades? Por otro lado, participación. No se puede hablar de inclusión si en el proceso de inclusión no participa, por ejemplo, el conjunto de estudiantes con necesidades educativas específicas, sus familias, la comunidad en su conjunto. Hablo de los docentes, hablo de todos quienes están relacionados con la gestión de estos procesos. Si la inclusión no es participativa, no es inclusión. Hay que cambiar esa mirada vertical por una mirada más horizontal que realmente haga un llamado a la participación en la construcción de políticas de inclusión educativa. La contextualización. Pese a que hay varias experiencias de distintos países en el tema de inclusión educativa, es necesario tener claro que no se puede imitar de manera absoluta estas prácticas o estas experiencias. Hay que contextualizarlas, es decir, hay que conocer cuál es la realidad que vive la universidad ecuatoriana y luego cuál es la realidad que vive la institución educativa. En una misma universidad, por ejemplo, en la Universidad Central, nosotros tenemos una realidad distinta en función de cada facultad que forma a distintos profesionales. No es lo mismo generar una propuesta de inclusión educativa para estudiantes que están cursando, por ejemplo, en el Instituto Académico de Idiomas, que crear un proceso de inclusión educativa para estudiantes que están aprendiendo ingeniería. Pese a que el proceso puede ser similar, las decisiones deben ser específicas y contextualizadas. Y por último, tiene que ser sistémica, lo que quiere decir que la inclusión educativa no es una decisión aislada, no es una iniciativa de un profesor, de un grupo de estudiantes o de sus familias, no. Es un proceso que debe convocar al diálogo sistémico, amplio, de toda la comunidad universitaria, para que se lleven adelante los procesos de inclusión educativa. De alguna manera, en esta diapositiva intentamos diagramar cuál sería uno de los procesos que se podrían aplicar para hacer inclusión educativa. Bueno, con respecto al ingreso, el primer rol o el primer filtro estaría de alguna manera mediado por las facultades o por las distintas carreras de las distintas universidades, que hoy por hoy sabemos, al menos en la educación pública, están alimentadas todavía desde la CENESID, porque a pesar de que cada universidad toma sus pruebas de ingreso, el listado de los aprobados aún tiene que pasar por el filtro de la CENESID, que lo coteja con los resultados del estudiante en cuanto a las notas que obtuvo durante su educación básica y su bachillerato. Entonces, este primer sistema de ingreso o este primer filtro de ingreso tiene que ser considerado por las facultades y por las carreras, e inmediatamente en el sistema de ingreso se debería tener ya una base de datos de cuáles son los y las estudiantes que están en alguna condición de exclusión o de vulnerabilidad para inmediatamente comenzar los procesos de inclusión. Para ello, a mí me parece que es muy importante que las distintas unidades de bienestar estudiantil creen una unidad de apoyo a la inclusión, es decir, un equipo de profesionales o de otros integrantes también de la comunidad universitaria que apoyen los procesos de inclusión educativa, no solamente en la primera fase de acceso o evaluación, sino también durante la fase de aprendizaje, de desarrollo de competencias, del proceso también de graduación, de egresamiento y finalmente, claro, el acceso a la vida laboral. Considero que es importante que para poder hacer un proceso de inclusión mucho más técnico, mucho más pertinente, oportuno, se debe contar con un diagnóstico multidisciplinario. Este diagnóstico multidisciplinario permitirá tener una visión más amplia de los y de las estudiantes que están en una condición de vulnerabilidad con necesidades educativas específicas y en conjunto el equipo de apoyo a la inclusión con los profesores y con otros integrantes de la comunidad universitaria son los que toman ya las decisiones desde la planificación misma del currículo, del sílabo con el que se va a trabajar con este conjunto de estudiantes, hasta los procesos de seguimiento, apoyo, hasta que se llegue al proceso de egresamiento, ¿no? Y estos evidentemente tienen que articularse con las distintas carreras. Aquí es importante detenernos para que nosotros comprendamos la diferencia entre lo que es inclusión educativa y educación inclusiva. Hoy por hoy nuestras universidades están en un proceso de inclusión educativa y la inclusión educativa es un medio
un medio para llegar a la educación inclusiva, que es, si se quiere, el fin. La inclusión educativa es correctiva, o sea, lo que nos permite es ir corrigiendo aquellas condiciones del sistema educativo universitario que no se tienen para justamente ir garantizando el acceso. Busca solucionar situaciones que hoy mismo se generan con respecto a exclusión. Con respecto al sílabo o al currículo, apunta al reajuste, que puede ser significativo, del currículo, las adaptaciones curriculares. Y, por supuesto, tiene un enfoque individual. En cambio, la educación inclusiva es ya preventiva. Es la instancia en la que las instituciones educativas de educación superior ya se encuentran listas para poder recibir a la universalidad, a la diversidad de estudiantes, al margen de sus condiciones socioeconómicas, de discapacidad, de género, de enfermedad catastrófica. Ya tener listas las condiciones para recibirles a todos y contar con todos los sistemas necesarios para que estas personas puedan acceder a una educación de calidad es contar con una educación inclusiva. Vemos que eso todavía es algo que no alcanzamos. Evita justamente estas situaciones de exclusión porque ya los sistemas se preparan para recibir a todos los estudiantes desde su diversidad. En cuanto a modelos educativos que se sugieren para trabajar este proceso de inclusión educativa ya dentro de la educación inclusiva, pues se sugiere el DUA, que es el Diseño Universal para el Aprendizaje, y el MOA. No son los únicos modelos, pero hoy por hoy se están aplicando con bastante éxito estos modelos en distintos sistemas educativos. Y por supuesto, habla de un desarrollo también de saberes a nivel sociocultural que no se limite a un paradigma cultural, a un paradigma científico, sino que amplíe el conjunto sistémico de conocimientos, saberes, y que de alguna manera integre a la comunidad universitaria de educación superior en su conjunto para generar un sistema de educación inclusiva. Cuando nosotros hacemos inclusión educativa, en un primer momento yo sugiero que se comience a trabajar con adaptaciones curriculares, porque como vimos es un proceso que está relacionado con inclusión educativa. Las adaptaciones curriculares lo que nos permiten es atender a la diversidad del alumno desde su individualidad en un primer momento. Si ya generamos condiciones sistémicas mucho más amplias, mucho más estructurales, entonces podemos avanzar a modelos como el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, y el MOA, que es el Modelo Óptimo de Aprendizaje. El Modelo Óptimo de Aprendizaje especialmente recomendado para instituciones educativas de nivel tecnológico o de nivel técnico. Brevemente, en cuanto a las adaptaciones curriculares, una herramienta que recomiendo para trabajar con estas adaptaciones curriculares es evidentemente el conocimiento y el dominio de esta herramienta, la taxonomía de Bloom. Y aquí también me detengo un momento porque es importante decir que cuando nosotros hablamos de inclusión educativa, el grueso de los profesores, el grueso de las profesoras, es decir, de todo el personal académico y de apoyo académico, debe tener una capacitación integral sobre temas relacionados con inclusión educativa. La invitación para que en las universidades se comiencen a generar también carreras relacionadas con inclusión educativa. Entonces es importante, por ejemplo, el manejo de herramientas como la taxonomía de Bloom para hacer adaptaciones curriculares o como el manejo de los distintos principios de representación, de compromiso, de acción de expresión del Diseño Universal para el Aprendizaje o los procesos de dependencia a la independencia que plantea el MOA. Esto que acabo de plantear en los últimos minutos está relacionado ya con los procesos que nosotros podríamos ir aplicando en el nivel microcurricular, es decir, lo que el profesor o los profesores pueden hacer ya en el aula para poder generar un adecuado proceso de inclusión. Bien, es lo que les puedo compartir sobre este tema que en lo personal me apasiona y que entiendo que a ustedes también como educadores, como investigadores, como parte de la comunidad universitaria, les interesa conocer, les interesa saber. Me gustaría, después de esta intervención, poder responder a sus inquietudes que entiendo se van a plantear a través de un foro. Muchísimas gracias por su atención.